Oigan, yo Me gustó Lorena ese paso. se quedó. Es que quiero aprenderlo. Nada de amor. No. Pues bailando, días, ¿no? chicos. En la Buenos cocina. días. En la cocina se baila, se disfruta la comida y hoy hay una ensalada muy fresca. Así es. Con el baile nos da un poquito más de calor y con este clima más, ¿verdad? Vamos a manejar una ensalada, pero no es una ensalada de lechuga y jitomate. Vamos a manejar diferentes ingredientes que a veces vemos en el supermercado y decimos, ¿y esto cómo lo uso? ¿Para qué sirve? ¿Para ¿no? qué sirve? ¿Para qué? Mucho Exacto, verde y ¿qué hago? Es correcto. Mucho verde y pocas nueces. Ah, no, ¿verdad? Bueno, sí. Ok, les vamos a ¿Lo enseñar vemos? cómo prepararlo. Vamos a ver los ingredientes entonces. Adelante. Ensalada de la huerta. Esta porción es para 4 personas, 3 piezas de lechuga sangría. También 20 hojas de menta. Un cuarto de taza de estragón fresco. Un cuarto de taza de eneldo fresco. Un cuarto de taza de hojas de perejil liso. Necesitamos un bulbo de hinojo. Un cuarto de taza de hojas de albahaca. También 150 gramos de champiñones. Más ingredientes. La vinagreta se va a preparar con 2 cucharadas de vinagre blanco. Media taza de aceite de oliva. También 20 hojas de albahaca. Una pieza de echalote. 2 cucharadas de jugo de limón. Y un diente de ajo. Sencilla. Muy bien, pues sí, hay Sencillo, muy muchos, fresco. muchos ingredientes que nomás no me suenan a mí. Sí, ¿verdad? ¿Qué ¿Qué son y para qué sirven? El echalote, por ejemplo, lo he escuchado, pero no lo conocemos. Entonces está bien, lo vamos a conocer. Claro, Eso. es correcto. Ok, Liliana, nos vamos primero contigo. A ver, de este lado, te quité la licuadora, Kike, porque ya sabes la bronca que hay ahí, pero bueno. De este lado tengo ya una preparación que tiene vinagre, jugo de limón, echalot, ajo y también tiene aceite de oliva. Muy bien. Vamos a, con nuestra albahaca, a incorporarlo todo en la licuadora. Licuadora. Sí, Perfecto. este favorcito. Y vamos a hacer nuestra Vas a ver, vinagreta. Enrique, A ver. me dejaste con la licuadora Te asesina. dejo ahí con el todo. Ok, Kike, tú ¿Yo qué voy a hacer, me chef? puedes ir haciendo favor, déjame ver, de exprimir los limones, por favor, mira. Muy si tienes bien. aquí lo más chenchillito. Muy bien. Ok, vamos a comenzar, perdóname, Kike, que Sí. me atraviesé. Primero, troceando nuestras lechugas. Como siempre les comento, las lechugas al momento de preparar ensaladas se trocean. Lore, ¿esta también? No, ese es menta. Ya ven, ya iba a ser yo otra vinagreta. No me... ¡Estos son, Lili! ya le quería ¿Qué echar estás haciendo, Lili? Espérenme, es mi ¿Una mascarilla? Ok, las lechugas van troceadas porque si yo le incorporo cuchillo o me comienzo a filetearla, lo que va a pasar es que se va a oxidar. Entonces Ok. la lechuga va a perder esa, bueno, esto crocante que nosotros queremos, ¿no? Claro. Que es lo rico de las ensaladas. Y tampoco queremos que se marchite, Es ¿no? correcto, así es. Ahora, con este calor siempre les recomiendo, si no las van a utilizar al momento, eso Lili, muchas gracias. cosa. Si no la van a utilizar al momento, téngala en un bowl, en el refri con agua, para que exactamente no se marchite. Ah, mira. Ok, vamos a empezar agregando nuestra lechuga. De este lado tengo champiñones fileteados. El champiñón, como recuerdan, no se lava, simplemente se pela, porque al ser como una esponjita, si yo lo lavo, va a absorber agua. Ok, vamos a agregar unos poquitos y ahora Oye, les pero entonces la explico. gente va a decir, ¿cómo que no voy a lavar el champiñón si viene de la tierra, Es chef? correcto, pásame un champiñón. No se lava. Fíjense nada Pero más. no se lava. Fíjense cómo es es. correcto. Yo no Y sabía. viene lo Es una bueno. prueba, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos nuestro champiñón, le vamos a quitar el rabito si lo deseamos y lo que va a pasar es que le vamos a levantar la primera capita. Esta capita es la que obviamente está en contacto con la tierra y es la que vamos a eliminar. O sea, siempre me la había comido mal. Tallar, pero tú lo tallabas, ¿verdad? Ahora les explico. Este es el señor Hinojo. con Ay, la mucho colita, ¿no? gusto, señor Hola, Hinojo. señor Hinojo. Ok, este es el hinojo, el bulbo de hinojo. Lo que tenemos arriba es eneldo. Principalmente esto se utiliza para pescados. Esto, ustedes lo van a conseguir con el eneldo, con las ramitas de arriba. No lo desechen, guárdenlo porque les sirve para marinar pescados, aves, es muy rico. Ahora les voy a enseñar cómo limpiar rápidamente el Hoy nada hinojo. más vamos a utilizar el bulbo, ¿no? Hoy el bulbo nada más, Muy bien. exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Ok, tenemos así nuestro bulbo de hinojo. ¿Se alcanza a ver allá en casita? Quitamos esto. Ahí va, les voy a mostrar. Quitamos la parte de abajo y vamos a retirar las capas exteriores. Lo que nosotros Como cebolla, vamos, tipo es cebolla. correcto. Así Como es. el poro, ¿no? También de la poro, sopa se de parece. papa Ay, y qué poro. Ahora, están comentando poro y cebolla. No tiene en cuanto a sabor nada que ver. Si se dan cuenta, compañeros, huele déjame a ver. anís. Un anís, claro. Es muy dulce. ¡Qué rico! Exactamente. Ahora ya tenemos de este No lado. lo conocía, Lo que van a hacer va a ser picarlo. Fíjate, yo les recomiendo picadito, primero nada más. picarlo si no están acostumbrados al sabor. Es correcto. Es Ahora, fuerte el sabor. Es fuerte el sabor. Lili, ¿me puedes ir deshojando las hojitas del estragón y el... Todo fresco, Es muy ¿verdad, dulce, chef? o Oye, sea, es- todo fresco. es Es dulce, dulce. es dulce.
Así es. Wow, ¿Sabe, sabe rico. A ver, señor, voy a probar. señora? Para que se dé una idea, como anís. ¿Qué me A ver, pidió? ¿Qué le pasaba? el perejil, compañero. Ah, No, el está bien. perejil, acá está. Sabe Oye, rico. ¿por qué decía en la receta perejil liso? Hay uno que es arrugado. ¿O qué? El chino, ¿no? Hay uno que es como- chino, exactamente, como de decoración, básicamente. Ok. Ok, vamos entonces mezclando todo. Acá tenemos el perejil picado, Kike, Sí. por favorcito. Muy bien. Simplemente con todos los ingredientes que ustedes tienen, los vamos a mezclar. Es una ¿Esto también? ensalada que puede servir. Eso, Lili. Le quitaron las hojitas, perfecto. Hay que tener cuidado con el eneldo y con el estragón, porque son muy fuertes de sabor, ¿ok? ¿Y el Entonces, echalote? y el echalote ya fue en la vinagreta. O sea, todo es más o menos las porciones que nos guste y depende de los sabores. Si nos gustan los sabores fuertes, a lo mejor le pones más. Es correcto. Esta ensalada se recomienda como entrada o en dado caso, si usted le quiere adherir una proteína, podemos utilizarla como guarnición. Problema, chef. Se ve buenaza. ¿no? Es que ya sé que ya te conozco, ya te conozco. Oye, el verde es vida. Híjole, totalmente. Vamos a repasar los ingredientes de esta deliciosa ensalada fresca, bonita, económica. Deliciosa. ¿Te parece, Lili? Venga, vamos, a verlo. vamos. Vamos a necesitar 3 piezas de lechuga sangría. 20 hojas de menta. También un cuarto de taza de estragón fresco. Un cuarto de taza de eneldo fresco. Un cuarto de taza de hojas de perejil liso, no el chino. Exacto, un bulbo de hinojo. Un cuarto de taza de hojas de albahaca. 150 gramos de champiñones. Y bueno, para la vinagreta, que está buenaza, 2 cucharadas de vinagre blanco, Media taza de aceite de oliva. 20 hojas de albahaca, Una pieza de chalote. 2 cucharadas de jugo de limón. Y un diente de ajo. Y eso es todo. Yo la voy a probar Ya porque nada a ti más. te toca decir algo muy importante, Enrique. Claro que sí, Alcanza a ver Lili, ahí, pues, ya le ponemos más también si a mí queremos. ya me dejaron con las ganas, pero bueno. Miren qué bonitos ¿Qué te digo? adornos. Muchas gracias, Chef Lorena. Gracias a ustedes, chicos.